Les doy la bienvenida al video tutorial número 2, conociendo el Arduino Mega AT2560, curso completo de Arduino por www.tutorialesvirtuales.com, y vamos a dedicarnos hoy a estudiar un poquito la placa que utilizaremos en el resto del curso. Esta es, digamos que una imagen fotográfica, una imagen gráfica de lo que es el Arduino en la vida real. De hecho, aquí lo tengo en mis manos y la imagen que ustedes están viendo en este momento en pantalla es prácticamente la misma que yo tengo en mis manos. Así que cuando ustedes compren un Arduino Mega AT2560, prácticamente esto sería lo que están viendo ustedes. Ahora quiero mostrarles unas especificaciones técnicas de este dispositivo, de esta placa. El voltaje con que opera esta placa es de 5 voltios, pero la ventaja que tiene esta placa es que esta placa tiene su propio regulador ya interno en el circuito, que son todo este circuito que está acá, todo este que estoy señalando acá después del cristal hasta los condensadores, es el circuito regulador que tiene esta placa, que nos va a generar un voltaje de 5 voltios y un voltaje de 3.3 voltios para alimentar todo lo que nuestro circuito necesita para trabajar. Es importante tener en cuenta que el rango de voltaje máximo permitido de este regulador es 20 voltios y mínimo es 6 voltios para poder generar un voltaje de 5 voltios y 3.3 voltios adecuadamente. Una de las ventajas que tienen estas placas es precisamente esto, que usted puede poner aquí un adaptador simplemente de 9 voltios y ya con ese adaptador de 9 voltios el sistema se va a encargar de generar los 5 voltios y los 3.3 voltios necesarios. No tenemos que tener una fuente de alimentación de 5 voltios y otra de 3.3 voltios por aparte para hacer cualquier cosa con estas placas de Arduino. Ya ella trae su propio, por lo menos esta 2560 trae su propio regulador interno. Por eso les decía, el voltaje recomendado está en un rango de 7 a 12 voltios, pero el límite es de 6, mínimo 6 y máximo 20 voltios. Los pines que tenemos de entrada y salida van a ser 54 pines de entrada y salida, de los cuales 15 pueden ser aprovechados como PWM. PWM, recuerde que la idea que tiene PWM es de alguna manera transformar un pin digital en una especie de pin analógico, trabajando con Pulse Width Modulation, que lo veremos más adelante. Tenemos también el conversor analógico digital de 16 canales, o sea, tenemos 16 pines reservados en el microcontrolador exclusivos para trabajar con canales analógicos. Una cosa importante es que la corriente máxima que puede salir o entrar a un pin del microcontrolador son 20 miliamperios, y esto es importante tenerlo en cuenta debido a que si no se tiene en cuenta se puede estar quemando o el microcontrolador o un pin de entrada y salida del microcontrolador. Y la corriente máxima para 3.3 voltios va a ser de 50 miliamperios, o sea, la corriente máxima que genera él por el pin de 3.3 voltios es para alimentar un circuito que no exceda el consumo de 50 miliamperios. Quisiera explicar esto un momentico en un dibujo. Aquí tenemos este dibujo. Este es nuestra fuente de alimentación, que va a ser de 5 voltios. Ya, digamos, ya ha pasado por el regulador de voltaje del Arduino y todo esto. Entonces esto más o menos funciona de la siguiente manera, como para que comprendamos. Esto es así. O sea, nosotros tenemos una entrada de voltaje. Esta entrada de voltaje, que es de VCC, que va desde 6 a 20 voltios máximo. Entonces entramos y venimos a un regulador. Este regulador va a ser un regulador de 5 voltios. Este regulador me va a generar acá entonces 5 voltios. Voy a tener una salida aquí de 5 voltios que va a ser VCC. Posteriormente hay otro regulador de 3.3 voltios, que si en algún momento es necesario analizarlo, lo analizaremos. Pero lo que quiero explicar en este momento es algo importante. Acá tenemos nuestro microcontrolador, y nuestro microcontrolador tiene pines de entrada y salida. Entonces él va a estar alimentado a VCC. Esto sería asterisco 1, que se conecta aquí con asterisco 1. Y esto sería 5 voltios. Es importante saber que la corriente máxima que él va a entregar por estos pines va a ser una corriente máxima de 20 miliamperios. Así que todos los cálculos que ustedes deben hacer no deben exceder los 20 miliamperios.
Si ustedes necesitan más de 20 miliamperios, incluso yo les diría que trabajen con un rango mucho menor que esto. Y esto no solamente funciona en microcontroladores Arduino o en placas Arduino, sino en microcontroladores cualquiera, también en microcontroladores PIC. Si yo necesito trabajar con corrientes altas por acá, no es recomendable trabajar directamente con el pin. Para eso se utilizan amplificadores de corriente y para eso están los transistores. ¿Sí? Lo que quiero decir es que traten de no conectar ningún circuito acá que no sea simplemente para señalización. Si ustedes necesitan un circuito aquí que consuma corriente, que consuma bastante corriente, no lo conecten directamente al pin del microcontrolador. Esto lo que va a hacer es que le va a exigir una carga de corriente o un consumo de corriente al microcontrolador. El microcontrolador se va a empezar a calentar y posiblemente estos pines se dañen. Por ejemplo, si ustedes van a conectar aquí, esto va a generar 20 miliamperios. Y si ustedes van a conectar aquí, por ejemplo, no sé, un relé. Ustedes van a conectar un relé. Un relé, por ejemplo, digamos que un relé que necesite 100 miliamperios. Esto nunca, primero que todo, nunca lo va a poder activar, pero no solamente eso, sino que si ustedes tan solo lo intentan, en el momento que empiece a circular corriente a través del relé, se va a calentar el microcontrolador y se va a dañar. Entonces hagan cálculos máximos donde el microcontrolador, yo les incluso les diría que ni siquiera utilicen los 20 miliamperios, sino que utilicen máximo 10 miliamperios. O sea, si ustedes necesitan algo que se alimente con 10 miliamperios está bien, pero si pasa después de 10 miliamperios, utilicen un amplificador de corriente, que para eso los transistores cumplen esa función, para amplificar corriente. O sea, lo que haríamos es algo parecido a lo que les voy a dibujar acá. Acá está el microcontrolador. Ustedes a través de un pin de entrada, de salida, perdón, de out, ustedes lo que hacen es a través de una resistencia conectarse a un transistor y este transistor va a estar conectado a VCC y por acá, dependiendo del transistor que ustedes conecten, entonces ya pueden correr corrientes mucho más grandes, corrientes hasta del orden, cuando nosotros estamos trabajando con transistores de potencia, corriente hasta del orden de los 500 miliamperios. Pero vuelvo y le digo, todo esto se hace a punta de transistores. No es conveniente hacer esto directamente conectado al pin del microcontrolador porque lo van a dañar. Pero no solamente esto, sino que cuando ustedes vayan a poner corriente, o sea, a introducir corriente por un pin del microcontrolador, les aconsejo que siempre que vayan a entrar corrientes por acá, esas corrientes no sean más altas de 20 miliamperios. Porque si ustedes tratan de poner una corriente más alta de 20 miliamperios por ahí, lo más seguro es que van a quemar el pin del microcontrolador y posiblemente hasta todo el microcontrolador. Para eso es necesario entonces que ustedes manejen las resistencias. Y como yo les había dicho que esto era un curso, desde lo más elemental les voy a explicar qué es una resistencia. Este es el símbolo de la resistencia. Y una resistencia, la característica electrónica que tiene una resistencia es que se opone al paso de la corriente. Se opone al paso de la corriente. Las resistencias, la medida de la resistencia está en ohmios. Se utiliza la letra omega, la letra griega omega para el símbolo de la resistencia como tal o para la medida de la resistencia que es en ohmios. Las resistencias pueden ir, conozco resistencias desde los 0.47 ohmios hasta resistencias de megohmios, de megaohmios. Así que dependiendo de lo que uno necesite es que utiliza las resistencias. Supongamos que vamos a hacer un pequeño circuito electrónico acá. Supongamos que mi fuente de corriente es un microcontrolador. Ya dijimos que el microcontrolador va a sacar máximo 10 miliamperios por acá. Entonces aquí tenemos un transistor y este transistor va a recibir máximo 10 miliamperios acá. Ese es el consumo que va a tener. Entonces nosotros lo que hacemos, sabemos que esto es VCC y sabemos que el VCC circula una corriente por acá y viene aquí y este transistor está aquí conectado a tierra. Entonces este sería el flujo de corriente. Bueno, realmente la corriente fluye de negativo a positivo, pero ya si quieren saber un poquito más de esto, ya entren al curso de electrónica que tenemos también en tutorialesvirtuales.com. Pero viene aquí una corriente, esta corriente es una corriente de 10 miliamperios, entonces yo necesito saber
¿Cuál es la resistencia que yo tengo que poner aquí? Para eso hago una malla. ¿Cuál es el voltaje que se va a quedar acá? ¿Y cuál es el voltaje que hay entre la base y el emisor? Entonces sabemos que el voltaje son 5 voltios, el voltaje de VCC menos el voltaje en la resistencia menos el voltaje de la base emisor, eso debe ser igual a cero. Entonces lo único que hago es, yo sé que el voltaje en base emisor es un voltaje de 0.7 voltios porque es un diodo. Esa es la caída de voltaje que tiene prácticamente todo transistor. Así que yo sé entonces que el voltaje en la resistencia va a ser de 4,7 ohmios, de 4,7 voltios, perdón, 4,7 voltios. Y ya entonces, sabiendo la corriente que va a ir por allí, entonces tenemos que la IR es igual a 10 miliamperios y sabemos que el voltaje en R es igual a 4,7 voltios. Con estos dos datos yo ya puedo hallar R. R es igual a V sobre I. Ustedes hacen esto y entonces ya tienen el valor de la resistencia. Y esto va a hacer que no importa cuál sea la carga que ustedes manejen por acá, el microcontrolador nunca va a ser exigido de más de 10 miliamperios. Lo que va a hacer que el microcontrolador mantenga en la temperatura adecuada que él debe tener, que no se caliente y empiece a dar funcionamientos equivocados. Quería mostrarles esto porque es importante tener en cuenta y cuidar los pines del el Arduino mientras estamos trabajando con él. Seguimos entonces, una cosa importante que tiene esta placa de microcontrolador es que la flash memory es de 256K, o sea, la información, el programa que podemos llegar a almacenar ahí es un programa bastante grande. O sea, la memoria que tiene este microcontrolador para almacenar el código del programa que vamos a realizar es de 256K bytes, así que esto es una cantidad de información impresionante, de los cuales tan solo 8K son utilizados por el bootloader. Toda placa de Arduino tiene un bootloader interno. Esto lo que le permite es conectarse con el IDE de Arduino para poder hacer las configuraciones previas en el microcontrolador, que nosotros podamos cargar el programa desde Arduino, el IDE de Arduino sin ningún problema. Pero como pueden ver, el bootloader solo carga 8K. Así que la memoria que nos queda en el microcontrolador para hacer programas es bastante extensa. Si en 2K o en 4K, que usualmente tenían los microcontroladores de gama baja de microcontroladores PI, se puede hacer tanta cosa que no podemos hacer entonces con 256K. Lo otro es que la SRAM es de 8K, también es bastante extensa, bastante amplia. Y cuando estamos hablando de la SRAM es los registros de propósito general, perdón, donde nosotros almacenamos información que necesitamos tener ahí hasta que el microcontrolador se reinicie y se pierda. Esa es la memoria volátil del microcontrolador. Recuerde que todo lo que se graba en la SRAM, una vez que el microcontrolador se desenergice, se pierde, pero también tenemos 8K de datos que podemos almacenar ahí, por ejemplo, variables, contadores, cosas que vamos necesitando durante todo nuestro programa, pero que sabemos que en algún momento se pierden. Otra ventaja importante que me pareció de este ATmega 2560 es que la memoria EEPROM es de 4K. Me parece también una memoria de bastante capacidad. Recuerden que la memoria EEPROM es una memoria tanto de lectura como escritura, que se puede borrar y escribir eléctricamente. Y eso es una memoria que cuando se desenergiza el microcontrolador, la información queda allí en ella sin ningún problema. Cuando estábamos trabajando nosotros con memorias en los microcontroladores PI, yo no sé si ustedes recuerdan que eran 128 bytes, 256 bytes, pero aquí estamos hablando de 4K. Ya es una memoria bastante extensa también para almacenar información allí que nosotros necesitamos. Por ejemplo, necesitamos un contador que estemos almacenando todo el tiempo en la EEPROM por si se va la energía, saber a dónde iba en el momento que el microcontrolador vuelva y se reinicie. Ahí tenemos bastante opción en la EEPROM para almacenar esta información. La velocidad de trabajo de este microcontrolador o de esta board 2560 tiene un reloj de 16 MHz, lo que nos permite también trabajar a muy buena velocidad nuestro programa y ahí podremos hacer prácticamente todo lo que necesitemos. Tiene un LED build, o sea, tiene un LED con el que vamos a poder hacer prácticas, lo tiene interno, no sé si lo puedo ver acá
en el dibujo, aquí está este pequeño LED que están acá. Estos dos que están acá son los LED que nos hablan de transmisión y recepción cuando se está comunicando el Arduino, o sea, esta placa con el computador para hacer las programaciones. Pero este que está aquí está conectado directamente al pin 13 que nos permite estar haciendo pruebas de monitoreo con ese LED. No tenemos que conectar un LED externo, sino que ya viene conectado acá al pin 13. Esto nos permite hacer el pequeño hola mundo sin necesidad de conectar absolutamente nada al Arduino. Por eso dice aquí que está en el 13 porque está conectado al pin 13. Como pueden ver, el ancho y el largo es bastante pequeña la placa realmente. Para hacer cualquier proyecto puede servir y el peso es de tan solo 37 gramos. Ahora, esto realmente es técnicamente un Arduino. Esto es técnicamente un Arduino. Yo sé que ahí no lo están viendo bien, pero vamos a verlo vamos a verlo en una imagen mucho más amplia. Aquí estamos viendo entonces realmente lo que es el Arduino y esto es un diagrama mucho más esquemático, llamémoslo así, y donde nos vamos a poder dar cuenta de varias cosas importantes que es necesario tener en cuenta. Todo lo que está con gris, todo lo que está con gris es el pin físico del microcontrolador, a lo que no le vamos a poner mucho cuidado debido a que nosotros no vamos a aprender a programar microcontroladores de Atmel. Estos microcontroladores son microcontroladores de Atmel, pero nosotros no nos vamos a centrar a conocer el microcontrolador a profundidad, a no ser de que de pronto tengamos que hacer alguna cosa en específico y nos toque ir allí. Pero lo que quiero decir es que realmente una placa de Arduino es un microcontrolador Atmel con un bootloader y directamente con todos los pines asequibles para nosotros hacer trabajos, que cuando nosotros estamos trabajando con el IDE de Arduino, él ya sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer dentro del microcontrolador y nosotros no tenemos que preocuparnos por registros de propósito específico. Yo no sé si ustedes recuerden en microcontroladores todos los registros que uno tiene que manejar, el registro estado, el registro de trabajo, el registro opción, toda esta cantidad de registros, todo esto lo hace Arduino por nosotros. Esto es lo que hace que Arduino sea tan fácil de aprender, que no nos tenemos que aprender todos esos registros, no tenemos que configurar todos los registros para trabajar con la transmisión, la recepción, más o menos lo que ha intentado hacer Microchip con el Code Configurator. Ellos tratan de, usted simplemente saca el módulo, le da alguna configuración al módulo y él ya le configura todos los registros que se tienen que configurar. Arduino hace exactamente eso, pero obviamente lo hace, a mi parecer, mucho mejor de lo que hace Code Configurator. Así que aquí estamos, esta es la placa, entonces es importante saber que no es nada del otro mundo, simplemente todo lo que está en rojo es la alimentación, aquí podemos ver power, es la alimentación, tenemos los canales PWM que están conectados a unos pines directos del microcontrolador también. Lo que está en amarillo son los puertos, como se llama en el microcontrolador Atmel como tal. Así que hay unas cositas aquí que nosotros no necesitamos mucho saber o no son de mucha importancia para nosotros. Primero, los pines físicos, aunque ya vamos a ver algo particular, pero los pines físicos no son muy importantes para nosotros. Lo otro que no es muy importante para nosotros son los amarillos, o sea, esto gris no es muy importante para nosotros, lo amarillo tampoco, porque los amarillos nos dice cómo se llaman estos puertos en el microcontrolador. Si ustedes recuerdan, los microcontroladores PIC tienen el puerto A, el puerto B, el puerto C, el puerto D, el puerto E. De la misma manera, estos microcontroladores Atmel, este tiene hasta el puerto L, si no estoy mal, entonces tiene cantidad de puertos, de lo cual nosotros no necesitamos de alguna manera estar como muy enterados de lo que necesitamos, porque simplemente nosotros para acceder a un pin de estos hacemos el llamado a como se llama en el microcontrolador y no como se llama en el puerto como tal. Bueno, lo otro es que podemos ver lo que son los rojos, son los PWM, lo que son los verdes, son los conversores analógicos digitales que tenemos, los canales de conversión analógica digital. Lo que son los azules son todo lo que tiene que ver con comunicaciones, tanto comunicación serial como comunicación I al cuadrado C, como comunicación SPI. Ahí está el módulo ICSP para poder trabajar lo que es SPI y al cuadrado C y lo que es comunicación RS232 también o comunicación usar, el módulo usar.
También tenemos todos estos grisecitos, y nos importan porque esos son los pines que nosotros podemos utilizar como interrupciones. Recuerde que el microcontrolador PIC también tiene pines que sirven como interrupciones, que desencadenan interrupciones. Las ventajas es que también a través del IDE nosotros programamos todas estas interrupciones sin ninguna complicación al hacerlo. Tenemos la referencia, un voltaje de referencia específico que podemos utilizar con el canal analógico digital, y tenemos el A1N1 que nos sirve para hacer comparaciones también. No sé qué más decirle. Tenemos un módulo ISP aquí, un conector ISP que nos sirve para conectarnos con la mayoría de chills que tiene módulo ISP. Por este puerto se puede uno comunicar, aunque si no es necesario utilizar este, tenemos también en estos pin out que tenemos acá, tenemos también el puerto ISP para hacer alguna configuración con algún chill que vamos a conectar posteriormente. La mayoría de chills de Arduino trabajan o con I al cuadrado C o trabajan con el bus ISSP, o sea, el SPI, el protocolo SPI de comunicación. ¿Qué más puedo decirles? Otra ventaja que tenemos es que nosotros podemos alimentar, si no tenemos una fuente de alimentación como un adaptador, podemos a través de un protoboard alimentarlo por acá por el BIN, y es como si estuviéramos conectando acá el BIN. Se conecta exactamente y hace la misma regulación. Podemos utilizar los 5 voltios que nos da el microcontrolador, los 3.3 voltios que nos da el microcontrolador. Esto es porque hay algunos chill o algunos prototipos que nosotros conectemos que necesitamos alimentarlos para no tener que alimentarlos por aparte. Entonces los alimentamos desde la misma placa de Arduino, teniendo en cuenta lo que les dije anteriormente, que el de 5 voltios no genera más de 20 miliamperios y que el de 3.3 voltios no genera más de 50 miliamperios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora lo que quisiera mostrarles es exactamente esta imagen. Esta imagen es exactamente lo mismo que estábamos viendo en la pantalla anterior, en esta que está acá, pero ya estamos viéndolo sobre el microcontrolador físico. Así que podemos ver cada uno de los pines del microcontrolador. Por ejemplo, podemos ubicarnos, no sé, vamos a mirar, por acá está el pin 1 del microcontrolador. El pin 1 del microcontrolador dice aquí que es 4, y este 4, como ustedes pueden ver, es la forma como yo accedo a través del IDE de Arduino a ese pin del microcontrolador. Yo no accedo ni con el puerto PG5, no accedo ni con OC08 y no accedo con 1, sino que accedo con 4. Ahora vamos a mirar esto acá en esta placa. Si venimos a esta placa, vemos que el pin es el pin número 1, y el pin número 1, si ustedes ven aquí al ladito, espero que lo estén viendo, no sé si de pronto puedo ampliar un poquito esto, aquí al 4. Ustedes se dan cuenta aquí que dice 4. Así es como vamos a accesar 13, 12, 11, 10, 9, 8, 4. El 4 es el pin 1 del microcontrolador, que es el puerto PG5 y que es el OC0B, y que sirve también como PWM, y eso es lo que estamos viendo exactamente acá. Mire, esto es lo que estamos viendo, el PG5, y se conecta al pin 1 del microcontrolador. Aquí está entonces lo que les quería mostrar. Quería mostrarles también, perdón, una imagen que tengo aquí. Esta imagen es mucho más, está mucho más diseñadita. Vamos a darle un poquito de amplitud para que la puedan ver acá. Y prácticamente que tenemos lo mismo. Entonces este sí es más gráfico, este sí está prácticamente igual de diseñado a este. Mire que por ejemplo en el pin, miremos este pin, por ejemplo el pin 26 es el pin 13. Ampliemos un poquito acá nuevamente para que ustedes lo vean. Aquí está, es el pin 13, aquí pueden ver el pin 13, es el 26, está conectado al puerto B7, es interrupción 7, tiene una interrupción 7, prácticamente que todos los del puerto B4 son de interrupción. Vea, todos los del puerto B, a ver, puerto E también es interrupción, puerto J también tiene interrupción, puerto K también tiene interrupción, así como están viendo acá. Entonces este puerto, el 26 PB7, tiene también PWV, y como pueden ver ustedes están conectados al LED de la placa interna. Ahora si nosotros miramos en el que les estaba mostrando anteriormente, entonces tenemos este acá, y miremos que es el pin número 26. Aquí está el PB7, ampliémoslo un poquito. Vamos a hacer una cosa, editar, y démosle el original y démosle guardar, que
que se me ve un poquito mucho más claro. Eso sí, aquí está. Bajémosle un poquito acá, listo. Entonces acá tenemos el PB7, el IN7 y pueden ver que está pegado al 13, que es el del Arduino Pin es 13 y pueden ver que también sirve como PWM. Ahí está. Entonces esta es la manera, estas imágenes las voy a poner todas en el repositorio en GitHub del curso para que ustedes puedan accesar a ellas y poder tener información específica de esto. Vamos. La página que están viendo en pantalla es la página oficial del Arduino Board Mega 2560. Aquí pueden ver las características. Es un microcontrolador de Atmel de 16 MHz de 8 bits. Trabaja a 5 voltios. Hay unos proyectos aquí interesantes que ustedes pueden analizar. Posteriormente nosotros estaremos montándolo. Están las especificaciones técnicas que vimos. Está en la documentación. Están los archivos de Eagle, que Eagle es el programa para poder montar las placas, para poder imprimir las placas y quemar los circuitos impresos. Tenemos también la board, el CISE para su diseño. Vienen algunas especificaciones también del Atmel. Posteriormente tienen también un pin mapping. Aquí está prácticamente lo que vimos anteriormente. Aquí está eh, todo lo que hemos analizado, digamos, hasta este momento. Mire que se llama, es el pin A14, el 59, pero se llama Digital Pin 31. Nosotros accesamos a él no con este nombre ni nada, sino con el nombre que tienen. ¿Recuerdan el 26 que era el 1? El 13, perdón, mírelo acá, Digital Pin 13, que también es PWM. Así que de esta manera es como nosotros lo podemos trabajar en el Arduino. Con estos pines, aquí están. Entonces, si usted quiere saber, por ejemplo, el Digital Pin 25 es el PA3 y nosotros podríamos mirar este microcontrolador que lo tengo precisamente, creo que por acá. Yo lo he descargado, aquí está. Y entonces está el microcontrolador y está cada uno de los pines. ¿Qué es lo que hace? En esta parte de acá abajo están todos los puertos, cómo está construido internamente el microcontrolador y tiene todos sus datos, el datasheet. Dice los puertos puerto A del 0 al 7 son puertos bidireccionales. Puede ver que el puerto B también. Puede mirar que estos puertos todos tienen resistencias pull-up internas. Las resistencias pull-up, recuerden que son resistencias que están conectadas a VCC para que yo no tenga que hacer el sistema de pull-up exterior, sino que él ya lo tiene interno. Si no entiende un poquito de lo que son resistencias pull-up, también en el curso de microcontroladores PIC o en el curso de electrónica está explicado cada uno de ellos. Lo importante de esto es que estas resistencias pull-up también cuando vimos en los microcontroladores PIC se pueden seleccionar por cada uno de los bits, o sea, no es para toda la puerta, sino que pueden ser configurados por cada uno de los bits. Y todo lo que tenga esto es prácticamente todo lo que podemos hacer nosotros con el Arduino. Pueden ver que el puerto F es el puerto que está utilizado como conversores analógicos digitales. El puerto F, entonces si nosotros miramos la imagen, no miremos esta imagen, sino miremos acá. Vamos a mirar el puerto F. Quiero que ustedes entiendan bien de lo que estamos hablando. Vamos a mirar el puerto F. Aquí está. Puerto F, mírelo acá está. Y claramente usted ve que es AD0 con AD7. Ahora si nosotros miramos acá, vamos a mirar el puerto F. Véalo acá. Puerto F está con el AD0 hasta el AD7. Y el puerto K también. Así que si seguimos mirando aquí, lo más seguro es que más adelante cuando estemos por acá, el puerto K, aquí también dice que es un conversor analógico digital, pero que también puede ser configurado como pines I/O y pueden ser, también tienen resistencias pull-ups. Pueden ver que cada uno de los puertos tiene sus resistencias pull-up. Esto es una ventaja que tiene este microcontrolador comparado, por ejemplo, con los de Microchip, que no en todos tienen resistencias pull-up, pero aquí prácticamente todos tienen resistencias pull-up. Realmente los Atmel son
microcontroladores muy poderosos. Bueno, creo que no es más por el día de hoy. Simplemente quería mostrarles con qué placas que vamos a trabajar, que entendamos un poco la placa. Lo importante no es, aquí pueden ver por ejemplo todos los registros, pero todos estos registros nosotros no tenemos que aprenderlos, no tenemos que aprender qué es todo lo que se hace con estos registros. Lo único que tenemos que saber es que estamos trabajando con el microcontrolador de Atmel, que en algún momento si necesitamos llegar a buscar algo muy específico del microcontrolador para trabajarlo muy específicamente, pues sabemos también que lo podemos hacer por acá y podemos configurarlo en Arduino sin ningún problema. Pero todo esto que ustedes están viendo en pantalla, todos estos registros ya vienen configurados directamente con Arduino, y nosotros lo único que necesitamos es saber cómo es que se trabaja con Arduino, cómo hago una comunicación serial, cómo leo el puerto ADC, cómo configuro el puerto ADC, cómo escribo un PWM, cómo leo un puerto, cómo escribo un puerto, cómo utilizo el módulo SPI y listo. El Arduino se encarga posteriormente de hacer absolutamente todo. Cómo configuro un timer por allí y el Arduino se encarga de hacer absolutamente todo. Esto es lo que hace que a algunos no les guste Arduino, pero esto es lo que me gusta a mí de Arduino, que podemos enseñarle a las personas que no tienen un bagaje tan amplio en microcontroladores y puedan empezar y entrarse en el mundo. Lo más seguro es que después de que aprendan muy bien Arduino, posiblemente quieran profundizar más y aprender a hacer todas las cosas por separado. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta pronto.